Buenos días, niños y niñas del sexto grado. Nuevamente con ustedes la profe Luz con el tema de repaso y retroalimentación del área. Todos los temas que hemos ido avanzando, pues hoy día lo vamos a repasar. Para eso, pues les presento el primer tema, la comunicación. ¿Qué será la comunicación? Ustedes ya lo saben. A ver, un minuto. Entonces, la comunicación. A ver, ¿qué era la comunicación, Katia Celina? ¿Qué es la comunicación? Celina. A ver, John, ayúdanos. ¿Qué será la comunicación? Por donde Profe, nos ¿yo le puedo comunicamos responder? entre dos o más personas. Ya, a ver, ¿me vuelves a decir, John? Por donde nos comunicamos las personas entre dos o más. Ya, es cuando nos comunicamos, no por donde nos comunicamos. Muy Yo, bien. profe. A ver, ¿quién? Alfred. Yo, profesor Alfred. Ya, a ver, Es Alfred. la interacción de dos o más personas. Muy bien, Alfred, una interacción, ¿no es cierto? A esa interacción, pues, muy bien, querido Alfred, a esa interacción la vamos a llamar proceso. Pero vamos a puntualizar y vamos a ver, pues, qué será la comunicación. La comunicación es una acción consciente, porque no creo que sea inconsciente, ¿no? Es consciente. ¿Por qué? Porque estamos pensando antes de hablar. De intercambiar información. Bueno, esta información se va a llamar mensajes entre dos o más personas o participantes, con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. No solamente, mis queridos niños, la comunicación puede ser oral, recuerden que también puede ser escrita, ¿no es cierto? Pero también la comunicación consiste en un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque va ida y vuelta. Si esa persona habla y es emisor, pues va a dar un mensaje a esos receptores. Pero uno de dos se va a convertir otra vez en emisor y va a devolver, ¿no es cierto?, en forma de respuesta. Y esta, pues, personita va a convertirse en receptor ahora. Por eso es un proceso de ida y vuelta, ¿ya? En el cual transmitimos pensamientos, sentimientos, ideas, ¿no es cierto?, deseos y muchas otras cosas más, por medio de gestos, signos, señales o palabras. A ver, veamos, muchas formas de comunicarse, por medio de gestos, como ven acá, los gestos que hacemos por medio de imágenes o sonidos, como las señales de tránsito, la bocina de un carro, la música, que está ¿no? De un equipo, lo que sale, el lenguaje mismo, ¿no es cierto? El lenguaje mismo entre dos o puede ser más personas, esa es también una forma de comunicación. Asimismo, tenemos pues elementos dentro de la comunicación. ¿Cuáles son esos elementos? Son el emisor, la persona que va a hablar, y el receptor, la persona que va a recibir el mensaje, ¿no? Y el mensaje sería ese conjunto de ideas, de pensamientos, de sentimientos que yo voy a transmitir, que yo voy a informar, que yo voy a pasar, ¿no es cierto? Se puede decir, que voy a enviar. Muy bien. ¿Y el código? ¿Qué será el código? A ver, John Sebastián, ¿qué será el código? Valeria, ahorita me contestas. John, ¿qué será el código? O Valeria, a ver, Valeria, vamos, Valeria. Son los signos utilizados para el emisor para construir el mensaje por el receptor para entenderlos. Ya, muy bien. Entonces, el código es aquel conjunto de signos no lingüísticos, pues que yo voy a enviar, como dice Valeria, del emisor al receptor. El código, en palabras simples, sería el lenguaje, ¿no? El idioma que yo utilizo. En este caso, a ver, vamos a ver. Si yo soy de Perú, ¿qué código estaría utilizando? El español. Ya, el español no. Específicamente el castellano, porque el español viene de España, ¿no es cierto? ¿O estamos en España?
No, entonces es el castellano. Muy bien. Asimismo, tenemos un canal. ¿Y qué será, Sofía, el canal? Es el medio por el cual Profesora transmite un Nicole. mensaje. Luana. A ver, te esperamos que Es conteste el, Sofía y yo voy a ver los que levantan la mano. A ver, Sofía. es el medio por el cual se transmite un mensaje. Ya, muy bien, es el medio por el cual se transmite el mensaje, por el que va a viajar el mensaje. En este caso, ¿cuál será el canal? A ver, me han levantado la mano Araceli y Luana. Araceli, ¿cuál será el canal? El canal es el medio o soporte físico por donde viaja el mensaje. Ya, y en este caso, ¿cuál es el canal? El canal, mis queridos niños, sería pues este soporte, ¿no? Con la ayuda de las ondas sonoras. Las ondas sonoras, el sonido que estoy emitiendo a través de las palabras, viajarán pues por este aparato que va a servir de canal, ¿no es cierto? Para que se escuchen, ¿no es cierto? En una conversación de amigos que se están llamando por el teléfono, ¿cuál será el canal? El teléfono. Claro. Telefónica. El cable telefónico, ¿no? El medio del celular podría ser, ¿no? Y el referente, ¿a qué se refiere el referente? Profesora Nicole. Ya, Nicole, ¿a qué se refiere el referente? Al tema del que se habla. Muy bien, Nicole, 20 para ti. El referente, mis queridos niños, es el tema. Es el al que se está refiriendo, ¿no es cierto?, en la comunicación. Si en este caso estamos hablando de elementos de la comunicación, el referente sería los elementos de la comunicación, ¿no? Y el contexto, ¿qué será el contexto? El lugar. El lugar donde se da la El ambiente donde muy se bien, muy bien. educación. Muy bien, muy bien. El lugar o el ambiente donde se da la comunicación. Si fuera un parque, diríamos que es un parque. Si fuera una plaza, diríamos una plaza, ¿no es cierto? Si fuera un salón, diríamos un salón. Entonces, es el lugar donde se está dando la comunicación. Entonces, no olvidemos, emisor el que habla, receptor el oyente, mensaje el conjunto de ideas, pensamientos, sentimientos, código es el lenguaje, el conjunto de signos no lingüísticos, el canal, el medio por donde se transmite la comunicación, el referente, el tema y el contexto, el lugar. ¿Quedó claro, verdad? Sí, profe. Sí, profesora. Ya, ahora Sí, tengo el profe. ejemplo anterior. Se supone que ahora ya no se van a equivocar, ¿no es cierto? Algunos, todos creo que casi todos estaban súper bien. A ver, una niña está con su madre sentada en el parque, cuando de pronto la niña comienza a llorar y grita muy fuerte. Su mamá se levanta y le busca su biberón. La niña lo toma rápidamente y deja de llorar. ¿Cuál sería el emisor? Profesora, la niña. La niña que llora. Muy bien, la niña. ¿Y el receptor? La mamá. La madre. La madre. Muy bien, la madre. ¿Y el mensaje? Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Apresúrate, ¿no? Dame el biberón, la teta puede ser. ¿El código? Uy, me he equivocado. Gestos, ruido, lenguaje no verbal. Ah, bien. El código sería el llanto, los gestos, el ruido, ¿no es cierto? El lenguaje no verbal. ¿Y el canal? El aire, la luz. Parque. El parque. El aire. El aire, la luz El puede ser, ¿no? aire. El aire, el canal. ¿Y el contexto? El parque. El parque. El parque. Y acá no me alcanza. El referente. Parque. ¿Y el referente? Que tiene mucha hambre. Muy bien, que tiene mucha hambre. Muy bien. Ahora pasamos pues al texto. Recuerden que el texto es la máxima unidad de comunicación con que expresamos un mensaje completo, ¿no? Diferentes tipos de textos conocen ustedes. Las características. Adecuación.
Es la adaptación del texto a los elementos del acto de comunicación. Adecuación. Si yo fuera un escritor, utilizando mi adecuación, pues mi escrito estaría referido, por ejemplo, a niños. Y bajo esta temática de la adecuación tendría que utilizar el lenguaje que van a entender los niños, ¿sí o no? Sí. Coherencia. Es la relación lógica entre el tema y la estructura. Quiere decir, ¿cómo es que voy a tener relación entre oraciones, párrafos, palabras entre palabras? ¿Y cómo es que a través de la coherencia se va a entender mi mensaje, ¿no? El tema, digamos, la casa del diablo. Creo a ustedes no les he dado ese texto. No les he dado, ¿no? Ya, el tintorero. Ya, el tintorero. El título. Pero en el desarrollo del tema se supone que tiene que referirse al tintorero. No creo que voy a decir el tintorero y voy a hablar del astronauta. Ahí no habría coherencia. Y la cohesión, pues, es la unión y organización de enunciados, palabras. Lo que les decía más antes, ¿no? Todos esos, las oraciones, las palabras, todas las ideas tienen que estar escritas adecuadamente, relacionadas unas con otras, pero de forma adecuada. Acá actúa mucho lo que es la gramática y la semántica. Entonces hay que tener mucho cuidado. La ortografía, ¿no es cierto? En la cohesión. En la coherencia, ¿cómo es que se entiende? La lógica entre el tema y su estructura. Y la adecuación para quién está dirigido el texto. Además, el texto puede dividirse en dos grandes grupos, textos orales y textos escritos, ¿no es cierto? Muy bien. Asimismo, hemos hablado, ¿se recuerdan? Acá está el delegado del aula, el texto, y los componentes, hemos dicho qué cosas eran, palabras, miren las palabras, todas las palabras, ¿qué más? Oraciones, pues que tienen relación unas con otras. Párrafos. Y muy bien, y párrafos, ¿no? Esos serían los componentes, ¿no? Del texto de forma externa. ¿No es cierto? Asimismo, mis queridos niños, hemos hablado de los tipos de texto. Acá solamente les he mencionado, ¿no es cierto? Les he mencionado algunos cuantos, como los descriptivos, los instructivos, los argumentativos, los narrativos, Expositivos. los expositivos, los dialogales, ahí están los informativos, los científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos más. Y estos solamente les he mencionado como algunos ejemplos de textos, ¿no es cierto? Que posteriormente pues los estaremos viendo con más detalle. Ahora el tema. ¿A qué se refiere el tema? Denme unos 2 minutitos, por favor, me están llamando. Entonces, ahora venimos al tema, ¿no? De un texto. ¿Qué era el tema? Era el asunto Ay, perdón. No me están... ¿Por qué no me han dicho que no me están escuchando? Ya, muy bien. El tema de un texto. Es el asunto motivo de qué trata, ¿no es cierto? Se puntualiza con la pregunta ¿de qué trata el texto? Así yo puedo ubicar el tema. Se puede identificar con esta pregunta, recuerden. Muy bien, acá tengo un ejemplito. El tema de un texto que expresa la idea constante, general y global de todo el texto, ¿no? Solo expone, no afirma ni niega. Se expresa en una frase nominal, responde a la pregunta ¿de qué asunto trata el tema? Los subtemas obviamente corresponden a los subtítulos planteados en el desarrollo del tema, engloban un conjunto de ideas que corresponden a un aspecto del tema. Y las características de los subtemas se expresan en subtítulos, expresan diferentes aspectos de un mismo tema y agrupan ideas sobre el tema. Estas pueden ser principales y secundarias. Pero veamos el tema. ¿A qué se refiere? Nos dicen que el tema se expresa en una frase nominal. También nos dice que el tema pues engloba a todo un texto
¿De qué se trata? Yo puedo ubicarlo. ¿De qué se trata? Veamos. Recubre toda la superficie del cuerpo humano, continuándose a nivel de los agujeros naturales, boca, ventanas nasales, uretra, etc., con las mucosas correspondientes. Cumple diversas de capital importancia, envuelve el cuerpo, lo protege de los agentes externos, contribuye a la regulación térmica. Está encargada de la percepción táctil y que gracias a la grasa contenido en el tejido subcutáneo, constituye una reserva de energía. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el tema? El tema sería las funciones de la piel, porque en todo este texto, ¿de qué habla? Recubre la superficie del cuerpo, ¿no es cierto? Continuándose por los agujeros de boca, ventanas nasales, etc. Dice, cumple diversas de capital importancia, envuelve el cuerpo. ¿Y quién envuelve? La piel, pues, lo protege de los agentes, contribuye a la regulación. ¿De quién está hablando? ¿De quién se trata? ¿O de qué se? De las funciones de la piel. ¡Claro! De las funciones de la piel. ¿Ves qué tan rápido es encontrar el tema? Solamente con la pregunta ¿de qué se trata? Asimismo, mis queridos niños, tenemos a la idea principal. ¿Y qué es la idea principal? Pues es aquella idea que expresa, a ver, Valeria, contéstanos, a ver, con tus palabras, ¿qué es la idea principal? Es la información más importante del texto. Claro, sencillamente esa, ¿no? Muy bien, es aquella que expresa la información más importante del texto. Sin ella no habría fundamento, ¿no? Hay que tener en cuenta que la idea principal es una oración que contiene verbo, ¿no es cierto? Características de la idea principal. Expone el contenido más importante de todo el texto. No se le puede suprimir. Tampoco depende de otras, no depende de otras. Articula las oraciones del párrafo. Y a veces no es explícita. ¿Qué quiere decir, Luana, que no es explícita? Que algunas veces no es tan, no se habla tanto de ese tema. No. Nicole, a ver, ¿qué significa no ser explícita? Que no está muy... A ver, no explícita, seguramente ahí tienen la idea, pero no lo saben cómo pronunciar, ¿no? Explícita, explícita es cuando está ahí presente, escritamente, literalmente está ahí. Y no explícita es pues cuando no está literalmente, no está escrita. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Deducir cuál es la idea principal. ¿Ya? Pero generalmente está de forma literal. Veamos pues este ejemplo. Con rojito yo le he marcado ya la idea principal, pero vamos a ver, vamos a confirmar si es así. La célula es la unidad más pequeña que tiene vida. ¿Es una oración? ¿Es una oración? Sí, es una oración. Es decir, realiza las funciones vitales. Tiene tres partes fundamentales. La membrana que recubre la célula, el citoplasma, que está en el interior de la célula, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que estoy mencionando acá, estoy hablando, pues son ideas secundarias que estoy yo desarrollando a partir de la idea principal. ¿Por qué la célula es la unidad más pequeña que tiene vida? Es decir, realiza funciones vitales, tiene tres partes, etcétera, etcétera. Miren, tan fácil. La idea principal viene como en una oración, o es una oración, ¿no? Que tiene un verbo, nos dice la célula es el verbo, un verbo. ¿Cómo se llama este verbo? Recuerden. En inglés más rápido. Muy bien, muy bien. ¿Quién me contestó? Nicole, profesora. Nicole, muy bien, ¿no es cierto? Del verbo ser. En inglés es ser o estar, ¿no es cierto? Del verbo ser. En español también. La ser o estar. Muy bien, ser o estar.
La célula es la unidad más pequeña. Me doy cuenta que la idea principal es un enunciado, una oración que contiene pues un verbo, que contiene la idea más importante de todo esto, de todo lo demás del texto. Y todo lo demás va a venir a ser pues ideas secundarias, ¿no? Que van a desarrollar la idea principal. No olvidemos, mis queridos niños, puede venir en el examen un pequeño texto que indique, pues, reconoce la idea principal. Asimismo, hemos hablado de los sustantivos. ¿Qué eran los sustantivos? Nos dice que los sustantivos, pues, son palabras que nombran animales, objetos, ideas, pero también sentimientos. Recordemos, los sustantivos, ¿con qué otro nombre se conoce? Como nombres. Si yo digo, ¿qué son los sustantivos? Son los nombres, maestras, son los nombres. Por ejemplo, si yo digo una cosa con 4 patas de forma cuadrada, ¿qué podría ser? La mesa. Y entonces, mesa es el nombre. Muy bien. Mesa, entonces, es el nombre que le estoy dando a ese objeto. Y mesa va a venir a ser, pues, un sustantivo. Asimismo, si yo digo un ser vivo con cola larga, cuello grande, patas largas, ¿qué podría ser? Una jirafa. Una jirafa. Jirafa viene a ser pues el sustantivo, ¿no es cierto? Entonces no olvidemos, sustantivo o nombres, como perro, Juan, mesa, Madrid, amistad. Y acá hay algunos ejemplos, pero lo que quiero que sepan es que los sustantivos se pueden referir a animales, eso ya lo saben, a objetos, pero también a ideas o sentimientos como triste, feliz, enfadada, asustada, ¿no es cierto? Y a lugares, ¿no es cierto? Países, lugares, calles. Accidentes gramaticales del sustantivo. Acá, ya han mirado la plagia. Valeria, ¿cuáles son los accidentes gramaticales del sustantivo, Valeria? El género y el número. Ya, ¿qué géneros conoces? Femenino y masculino. ¿Y número? Singular y plural. Muy bien, entonces los accidentes gramaticales del sustantivo, ¿por qué se llama accidentes? Porque van a modificar, ¿no es cierto?, al sustantivo. Acá hay una palabrita que se me fue, es niña, no es niñas, ¿ya? Porque está en singular. Género, masculino, referido a hombres, machos, ¿no es cierto? David, coche, perro. Y femenino, Ana, calle, condesa, ¿no es cierto? Y número en singular, referido a cantidad, a uno solo y a varios. Singular, niña, casa, jabalí. Y en plural, niños, casas, jabalís. Eso es muy fácil. Además, tengo que tener cuidado de la concordancia del sustantivo, con el género y número. ¿A qué se llamaba concordancia? A ver, ¿quién me hace recordar? ¿A qué se llamaba concordancia? Sofía. Conjugar. La relación con el texto. Ya, muy bien. La coherencia, la relación, concordancia. A ver, vamos a ver. No, acá no tengo. Les voy a dar un ejemplo. Si yo digo, la niña es buena, ¿cuál sería la concordancia en género y número? Los dos están hablando en femenino. Muy y en singular. muy bien, Sofía. Los dos están en femenino y además están en singular. Esa es la concordancia, ¿ya? No nos olvidemos. Ahora tengo las clases de adjetivo. Perdón, de sustantivo. Los sustantivos se clasifican pues en todos estos y hay otras clasificaciones más. Por ahora hemos conocido estos. ¿Cuántos hay? 8. 8. Ya, muy bien. Los comunes, ustedes ya lo conocen, perro, gato, mesa, ¿no es cierto? Los comunes. Los propios que pertenecen.
propios de alguien, como Rafael, como Perú, que nos pertenece a nuestro país, ¿no? Y otros, las calles que tienen nombre, ¿no? Porque son pertenencia, como digamos Ayacucho, la calle Ayacucho, Almagro, ¿no es cierto? Y también hay sustantivos individuales, pero estos individuales siempre van acompañados con sus colectivos. Los individuales pueden ser abeja y su colectivo puede ser colmena, como también puede ser perro y su colectivo, ¿qué sería? Jauría, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Y así, etcétera, etcétera. Pez, Cardumen. cardumen. Uy, están muy hábiles, ¿ah? Y los sustantivos contables que van a ir siempre con los no contables. Los contables son gato, todo lo que se puede contar. Y los no contables o incontables, lo que no se puede contar, pero sí se puede pesar y sí se puede medir. Pesar como el azúcar y medir como el agua, la leche, ¿no es cierto? Esos son no contables. ¿O la leche puedo contar? No, podría. Tal vez alguien me dice, sí, en gotitas, una gotita, dos, pero en esa gotita hay microgotitas y en esas microgotitas hay súper microgotitas más chiquititas, chiquititas. Ay, no, no podría. Definitivamente no. Por eso son no contables. Luana se mata de risa. Ya, y los abstractos son sustantivos, pues, que no las veo, no las puedo tocar, no las puedo oír, como la pena, la tristeza, el amor. Pero sí la puedo sentir. Pero sí los puedo sentir. Muy bien. Y los concretos, que sí se pueden tocar, se ven, se pueden oler, ¿no es cierto? El cuaderno, la mesa, etcétera, ¿no? Y dentro de los concretos hay tipificaciones, como los concretos de la naturaleza, los creados por Dios, ¿no es cierto? El río, el rayo, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. ¿Se notó? A ver, vamos a ver. El artículo no es lo que me ha dicho, no sé qué niña me ha contestado, que reemplaza los nombres, no reemplaza. El pronombre es el que reemplaza, ¿ya? El artículo es la parte de la oración que se utiliza antes del sustantivo, antes, para señalar el género y número, ¿ya? Este artículo se utiliza pues para señalar el género y número y está de la, les decía, el bote. El bote se hunde. Si el bote se hunde, pues yo conozco con este artículo el, que este sustantivo es conocido, lo estoy conociendo, por eso estoy mencionando el bote se hunde. O si no diría pues un bote se hunde, como que, ¿qué bote? Pero si me dijera otra persona, ¿pero qué bote? No sé, un bote, no se conociera. Entonces, con estos, por ejemplo, unas niñas traviesas juegan, pero ¿qué niñas? Nos indica que no es conocido acá el sustantivo. Pero cuando digo la niña, si dijera la niña juega, sí la conozco a la niña, ¿no? Que está jugando. Por eso es que nos va a mencionar pues acá el género y número del artículo y más adelante pues vamos a conocer a los tipos de artículo. ¿Cuáles son esos tipos que nos indican conocido o desconocido, no? Género y número del artículo es igualito que el sustantivo. En el género tengo el género masculino, pero acá ya también el, los, un y unos. Y en el femenino tengo la, las, una y unas. Asimismo el número en singular, que significa que hay solo uno, y en el plural que hay más. Si es uno solo sería el, la, un, una. Y si es plural, sería los, las, unos y unas. Muy bien, mis queridos niños. Ahora, pues vamos a ver los tipos de artículo. Nos dice que el artículo determina, ¿ya? Determina si es conocido o desconocido el sustantivo. Son determinantes que acompañan al nombre para indicarnos qué era el nombre. Mis queridos niños, ¿están ahí? ¿Qué era el nombre? El sustantivo. Ya, el sustantivo, ¿no es cierto? Muy bien, el sustantivo. A ver, vamos a ver si son conocidos o desconocidos. Cuando son conocidos, nos hablan que el artículo es determinado. Son artículos determinados, ¿ya? Son conocidos. El, la, los y las. Por eso les decía el ejemplo, el bote, la niña, los cuadros, las pizarras, no lo sé. Con eso nos está indicando que sí lo conozco al sustantivo.
Pero cuando es... Cuando es indeterminado o no o indefinido, quiere decir que no lo conozco. Por ejemplo, unas, una y unos. Con estos artículos me puede indicar que no conozco pues al sustantivo. Puede ser cualquiera. Si digo una oveja, puede haber que haya 100, pero digo una oveja. No sé a cuál oveja me estoy refiriendo. Puedo decir unos zapatos, pero ¿qué zapatos? Por eso se llaman artículos indeterminados, indefinidos, los no conocidos. Y esos me van a indicar que el sustantivo no es conocido. Acá tengo algunos ejemplos, ¿no es cierto? El coche, artículo definido o indefinido, determinado o indeterminado. Luana. Determinado. Ya, una mariposa, Berly. Determinado. ¿Determinado o indeterminado? Determinado. No, no es determinado, Berly, es indeterminado. ¿Por qué? Cuando digo una, me puedo referir, no sé, digamos, cientos de esas mariposas a una de ellas, pero no sé a cuál. Una mariposa. Entonces no la puedo determinar. Igualmente en lo demás, los osos, determinado. Las leonas, determinado. Unos osos, indeterminado. Unas leonas, indeterminado. Entonces, puntualicemos. En el artículo tengo dos grupos, determinados e indeterminados. Y los artículos pues siempre van antes del sustantivo para indicarnos si el sustantivo es conocido o desconocido. El adjetivo, este es súper sencillo. ¿Qué es el adjetivo, Matius, Fabricio? Profesora, Es la descripción de un sustantivo, profe. La descripción de un sustantivo. ¿Ese será? ¿Ya? Son las cualidades de una persona. Ya, muy bien, Fabricio. las También. cualidades del sustantivo. Ya, muy bien. Entonces, el adjetivo, pues, mis queridos niños, nos van a indicar cualidades del sustantivo. ¿Cómo son y cómo es? Siempre acompañan a un nombre, concordando en género y número. Por ejemplo, el libro es el nombre o sustantivo. El libro pequeño, los libros pequeños, ¿no es cierto? Acá lo está calificando. Y acá también tengo adjetivos calificativos. Pero no solo esos existen. Existen más adjetivos que ya los hemos conocido. Ahora vamos a repasar. Pero antes, los adjetivos pueden indicar, los adjetivos también, mis queridos niños, pueden indicar tamaño, grande, pequeño, alto, bajo, grueso, delgado. Muy bien, Valeria. También forma, redonda, cuadrada y color. Puede ser la infinidad de colores, todas las variaciones de colores, ¿no es cierto? Ropa negra, ropa amarilla, chompa blanca, etcétera, etcétera. Temperatura puede ser frío, caliente, también puede ser tibio, ¿no es cierto? Sabor, dulce, salado, ácido, agrio. Puedo decir, mi manzana, como ahorita está diciendo la señora, manzanas dulces. Dulce sería el adjetivo, ¿no es cierto? Muy bien. Veamos pues los grados del adjetivo antes de pasar a las clases. Recordemos el grado positivo. ¿Qué era el grado positivo? Quiero que dice una cualidad. Una cualidad. Ya sí dice una cualidad, pero a ver, Valeria, ayúdanos. Vamos a buscar a más niños, a ver. ¿Qué era el grado positivo del adjetivo? Profe, el grado del adjetivo. Una cualidad sin compararla a nadie. Ya, muy bien. Una cualidad tal como podemos mencionarlo sin intensificarla, sin compararla, ¿no? Por ejemplo, la niña es alta y delgada, puede ser un grado positivo. A ver, veamos. El grado positivo, primero vamos a ver qué es un grado, es la intensidad que se le da, ¿no es cierto?
Es la capacidad de los adjetivos para expresar una cualidad con diferente intensidad. Los grados del adjetivo son 3, positivo, comparativo y superlativo. El positivo, en el adjetivo positivo, pues yo menciono tal como está, digamos, Pedro, ¿ya? O la niña o el coche. Es decir, a los sustantivos tal como las veo, sin intensificar, ¿ya? Por ejemplo, Pedro está alegre, mi coche es pequeño, la fruta está pasada, Mario es inteligente. Acá tal como está, ¿no? No lo estoy intensificando, no estoy diciendo Pedro está muy alegre, porque el muy sería ya intensidad y eso pertenece a otro grado. Pero en el positivo solamente lo califico, nada más. En el comparativo, como su nombre indica, lo comparo, ¿ya? Comparo el grado. Con exageración, sí, ¿ya? A ver, vamos a ver. Comparativo de igualdad. Ella es tan alta como él, ¿no es cierto? Él es tan inteligente como ella. Comparativo de inferioridad. Ella es menos alta que él. Ella es menos inteligente que él. Ella es menos hábil que él. Ella es menos diestra que él, ¿no es cierto? Y en el comparativo de superioridad, ya también, igual, lo comparo, pero con el más. Ella es más alta que él es más bueno que él, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos estas palabras. Tan como para comparativo de igualdad. Tan alta como. Tan bueno como. De inferioridad, menos. Alta que. Menos que. Y superioridad, más que. Más alta que. ¿Ya? Y finalmente tenemos el grado superlativo. ¿Qué era el grado superlativo, mis queridos niños? Expresaba pues una cualidad en su grado más alto, ¿no es cierto? Puede ser de dos tipos, el relativo y el absoluto. Cuando hablamos del relativo, pues este grado va a intensificar, pero lo va a comparar con un grupo. Por ejemplo, Luis es el más alto de su salón o de su clase. El más alto de su clase. ¿De dónde? No solo está diciendo Luis es el más alto, sino Luis es el más alto de su clase. ¿No es cierto? Está comparándolo con un grupo, ¿no es cierto? Y está intensificando. Si está comparando e intensificando, pertenece al grado superlativo, pero al relativo. Y en el grado absoluto es solamente pues la intensificación, pero sin comparación con nadie, sin un grupo. Por ejemplo, Luis es muy alto. Luis es altísimo, adjetivo. En las clases de adjetivo teníamos al calificativo, que califica, facilito, ¿no es cierto? Niño, alegre, pequeño, bajo, amigable, bueno, gordo, flaco, chato, alto, moreno, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos al demostrativo, que era el adjetivo en el que utilizamos pues la distancia, ¿no es cierto? Aquel escritorio, esa silla, esta mesa. De proximidad y distancia, ¿no es cierto? Asimismo teníamos al posesivo. Y el posesivo, pues, son adjetivos de posesión, que indican posesión. Esto es mío. No sé, puedo decir mis regalos, mis carpetas, mis mochilas, tus joyas, tus lentes. ¿Cuándo se decían que eran numerales? Eran por dos numerales. ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refieren los números? Primero, segundo, Muy tercero, bien. cuarto. Etcétera, etcétera. A ese primero, segundo, tercero, ¿cómo se le denomina? ¿Es ordinal, profesora? Sí, muy bien. Pero sí, ¿y cómo serían los cardinales? Los cardinales serían pues los números tal y cual lo conocemos. 1, 2, 3. Muy bien. Y los ordinales pues es primero, segundo, tercero, ¿no es cierto? Pero también había los partitivos o los fraccionarios referidos. ¿Cómo serían esos?
mitad, tercio, cuarta, Media. quinta. Muy bien, muy bien. Parte, quinta parte. Muy bien, entonces serían también esos a los que yo voy a referir, ¿no es cierto? En los números, adjetivos de número. Puedo decir, tengo media taza de té o tengo un octavo de pollo, ¿no es cierto? Muy bien.